y me gustaba mucho la otra. Pero dije al Señor, yo tengo que obedecer porque he entendido hoy que yo te he deshonrado escuchando esta música. Y me lamento y pedí perdón por eso y eché todo eso a la basura. Y es una decisión. Ahora se montaba mi familia en el vehículo y decía, papi, ponte aquella cosa. Y digo, no la tengo aquí ya. Ay, pero tú todos los días estás peor. Digo, yo creo. Pero una vez que usted entiende que la palabra de Dios, usted está deshonrando a Dios con lo que está haciendo, debe de abandonarlo ejerciendo su propia voluntad, pero hacerlo de una forma decisiva. Y al otro día, si se le presenta la tentación y viene el estímulo, lo vuelve y lo hace de forma decisiva. No sé si nos estamos entendiendo. Porque en este experimento le colocaron en el lóbulo temporal un electrodo y le pasaron 10 milivoltios. Y cuando le pasaron 10 milivoltios, él empezó a hablar de un recuerdo que tenía almacenado en ese lugar de la niñez. Y hablaba y hablaba y hablaba y no se callaba. Luego le pararon el voltaje y le colocaron en el otro lado y le empezaron a pasar los 10 milivoltios y empezó a hablar de eso. Y no se callaba. Y uno de los médicos decidió ponerse frente a él y le empezó a conversar. Y cuando le empezó a conversar, él estaba hablando y lo miró a los ojos y seguía hablando. Y entonces el médico le dijo, yo quiero ahora que tú muevas el dedo de la mano derecha, el índice. ¿Y sabe qué pasó? Que él seguía sintiendo el estímulo eléctrico, pero él en ese momento, al fijar los ojos, se cayó, interrumpió el pensamiento y dio paso a la orden del médico. Y movió su dedo y el estímulo estaba ahí, pero estaba bloqueado por un pensamiento nuevo que le dio prioridad en ese momento. No estamos condenados a nuestros pensamientos. Podemos ejercer la voluntad, pero para ejercer la voluntad hay que llenar la mente de la palabra de Dios. Hay que llenar cada espacio de las neuronas. Llenar la Biblia debe de caber en 100,000 millones de neuronas. Hay que estudiar esa palabra todos los días. No se puede pasar un día sin estudiar, porque un día sin estudiar, terreno fértil para que Satanás ese día siembre cosas que van al subconsciente y aplastar la memoria de Dios más hacia abajo. ¿Se pudo entender esto, hermanos? Mensaje selecto, página 38. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Iban a ser insubordinados. ¿Por qué? Porque la carne de animales muertos tiene catecolaminas que son parecidas a la cafeína, que estimulan el sistema nervioso y cuando lo excitan, no se puede entender nada porque embota los sentidos. ¿Entendía Nabucodonosor? ¿Se impresionaba? ¿Pero lo entendía? No. Nos impresionamos, pero no entendemos. Y hay mucha gente que se impresiona, pero no entiende. Y se bautiza, pero no entiende. Y luego llega a la iglesia y hasta sin Biblia anda porque no entiende. Luego se pasa la semana entera sin estudiar la Biblia y piensa que viniendo a las iglesias solamente a recibir algún día, se van por ahí contentos, pero sin entender por qué estaban contentos. Y eso es peligroso porque nos volvemos papagayos cristianos. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Qué bueno es Dios. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 24. Si yo gratifico mi propio apetito, ¿a quién complazco yo? ¿Perdón? Yo entendí mal. ¿A quién complazco? Y si me complazco a mí mismo, ¿complazco a Dios?
Y entonces, ¿cómo yo puedo tener un carácter como el de Jesús si yo estoy complaciendo el yo? ¿A quién me voy a parecer? Al mismo diablito que me entrenó para yo desobedecer a Dios. Satanás no puede tocar la mente o el intelecto, no puede hacerlo. A menos que se lo entreguemos, y si esto sucede es porque descuidamos nuestra devoción con Cristo y no tendremos cuidado con nuestros sentidos. Mensaje selecto, página 17. Manuscrito. También el manuscrito de 1893. Si usted descuida su devoción con el Señor Jesús, ¿qué tendrá en su mente hoy? Hermano, ¿usted se ha dado cuenta por qué hubo un edicto en Babilonia de que no se orara a otro Dios por 30 días? ¿Por qué? ¿Por qué 30 días? ¿Quién me puede ayudar? Porque yo no sé mucho de eso. ¿Usted me ayuda, pastor? Miren, científicamente, usted necesita desconectarse de lo que está haciendo, del hábito, por 30 días para abandonar ese hábito. ¿Escuchó esto? Si usted se desconecta por 30 días de fumar, ya usted venció el hábito de fumar. Pero con decisión firme. Recuerde que era un edicto, era una orden impositiva que decía: al que adore a otro Dios, lo matamos, lo echamos a los leones. Pero solo por 30 días. ¿Ha visto leyes así tan cortas? Era una ley diabólica. Y Satanás conoce cómo es que funciona esto. Dice: no, mira, lo ponemos separado de Dios por 30 días. ¿Iba a ser igual Daniel después de 30 días? Y Daniel, que dijo: ay, no, yo prefiero morirme. No amó su propia vida, no la amó. Amó más a Dios que a su propia vida, y desobedeció el edicto de rey, y amó más a Dios que al edicto de rey, y amó más a Dios que a su propia vida. ¿A quién ama más usted? ¿A quién amo más yo? Eso sería bueno meditarlo, porque al que usted más ama, a ese le va a obedecer y a servir. ¿Ha escuchado del amor propio? ¿Es de Dios? ¿El amor propio es de Dios? Amor propio. ¿De quién es el amor? Del propietario. Exclusivo de él. Amor propio. Le pertenece al propietario. ¿Y entonces en qué piensa el que se ama a sí mismo? En sí mismo. Mensajes selectos 74. Eso es manuscrito, ¿es, pastor? ¿Qué usted dice? Manuscrito 74 de 1903. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de verdad eterna. Nada lo va a conmover a usted. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Mire, lo que viene es grande. Y ahora estamos hablando de comer fruta y vegetales. Imagínense, todavía después de más de 100 años, todavía la iglesia está tropezando con la comida. Y todavía le llaman fanático al que lo hace. Pero Juan el Bautista, con esa alimentación que llevó, pudo resistir hasta la muerte. Prisión resistió. Y ahí se sostuvo, y cuando le dijo: vamos a cortarte la cabeza, él puso la cabeza para que la cortara. ¿Amó su vida? ¿Tenía amor propio? ¿Y Jesús resistió hasta lo sumo? Pero fue una vida ¿de qué? De dejar que la palabra de Dios ocupara el lugar en cada momento de tentación. Estaba la palabra de Dios gobernando la mente de Jesús.
¿Y qué había en la mente de los discípulos? ¿En quién pensaban los discípulos? En ellos mismos. Cada cual procuraba lo suyo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar la mente. La mente debe ser renovada, hermanos y hermanas. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos santificados cuando se practica la verdad. Cuando se practica la verdad. La santificación, dice el Espíritu Santo, no es una teoría. No es una teoría. Es un principio activo que afecta la vida diaria y ayuda al ser humano a ser parecido a su dueño, aquel que murió en la cruz por él. ¿A quién se va a parecer usted, hermano? A Jesús. Cuando hablamos de la fisiología médica, ¿lo recuerdan? Mire lo que sucede acá. Dice que los estudios psicológicos han señalado que el ejercicio repetido de la misma información acelera y potencia el grado de transferencia de la memoria a corto plazo hacia memoria a largo plazo. Y por tanto acelera y potencia la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a ejercitar la información nueva, en especial aquella que capta la atención de la mente. Y por tanto, durante un tiempo, las características importantes de las experiencias sensitivas se fijan cada vez más en los almacenes de la memoria. Se fija cada día. Y usted vuelve mañana e insiste otra vez y se hace una memoria más fuerte de Dios, y nadie lo va a poder mover. Este es el hipotálamo, si lo recuerdan. ¿Lo acuerdan? Y que habían dos funciones en el hipotálamo. En el monito se usó la técnica para localizar la zona de recompensa y de castigo del cerebro. Y cuando el monito estaba en recompensa y se le estimulaba, esta palanca que el monito tenía acá, la alaba para que hiciera contacto eléctrico con lo que le estimulaba la zona del cerebro de recompensa o de castigo. Si era de recompensa, sucedía esto: si la estimulación transmitía al animal una sensación de recompensa, pulsará la palanca una y otra vez, a veces miles de veces por hora. ¿Les gustaba el monito? Sensación de recompensa. Cuando se estimula eléctricamente la zona de recompensa, ¿qué estaba haciendo el monito? ¿Produciendo qué sustancia? Dopamina. Sustancia de placer. ¿Y qué hacía el monito con la palanca? Contento, la alaba muchas veces. Pero ¿qué pasaba si el monito le estaban estimulando en una zona de castigo? Si estaba en zona de castigo, la estimulación de esta zona hacía que el animal mostraba todos los signos de desagrado, miedo, terror, dolor y castigo. Además, la estimulación prolongada durante 24 horas o más hacía que el animal enfermara gravemente y podía causarle la muerte. La muerte viene a través de estímulos eléctricos en zona de castigo del cerebro. ¿Nos entendemos ahí? Bien. El Señor me dice que no coma cerdo. Y yo decido comer cerdo. ¿Tengo permiso de Dios para eso? Pero Él me da libre albedrío, ¿no? De yo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Y yo decido comer cerdo. ¿Me sube el colesterol? ¿Y me busco problemas con eso de salud? ¿Me meto en castigo? ¿Por qué? Porque yo decidí hacer mi propio pensamiento y con ese estímulo yo creé una enfermedad en mi cuerpo. Pero no tan solo así. Como el Espíritu de Profecía lo decía anteriormente, a veces en el hogar hay un problema. Y eso va corroyendo la mente y se está en castigo en el hogar. Está en castigo en el hogar. Yo espero que los hermanos me saludaron hoy cuando salieron. Los varones, los machos. No tomaron su posición, ¿eh? Yo le hablé bien, ¿verdad, hermanos? Yo le dije lo que decía la palabra de Dios. ¿Estaba bien o mal? ¿Los casados estaban bien o mal? Están calladitos, ¿eh? ¿O es mucho arroz? Hermanos,
Si nosotros le damos paso a la palabra de Dios y la aceptamos,